Episodio número 30, amigos, de Nocturland. Para este episodio les voy a poner un reto muy fácil, y es que le den like y se suscriban, pero activando la campanita. Y si haces eso, vas a tener una semana de buena suerte. Ah, caray, eso sí me interesa. Y si no, una semana de mala suerte. No, ya valió mal. Estamos donde lo dejamos en el video directo. Pero Megandroid, ¿por qué dices video directo? Les explico, hice un directo el día sábado, el cual duró más de 2 horas de avances. Por eso, si tú no sabes, hago directo los días sábados a las 6 p.m. hora México. Y esa es la explicación. Y sin más, aquí me encuentro con Deife. Hola, chicos. Casi no va a poder hablar en este episodio porque le andan doliendo las muelas del juicio, son algo que duele mucho. Y aquí me encuentro también con Kitty. Hola, amigos. Que miren, ya tiene una valla protectora y aparte feo se ve, hizo ¿por qué unos se ve escalones. Ay, era, ya nos va a querer presumir su textura realista. Uy, sí, textura realista, todo borroso se ve. Esto lo hizo en el directo. Yo hice varias cosas también en el directo, como seguir limpiando toda esta área, también todo el área de enfrente donde va a haber otro puente. Dave estuvo haciendo varias cositas también interesantes. Me falta poner iluminación aquí, y como ven estoy poniendo iluminación también por abajo. ¿Por qué motivo? Simplemente porque estaban spawneando muchos esqueletos, zombies, creepers en esta parte, ya que está muy oscuro. Voy a hacer muchas cosas en este episodio, espero que me alcance el tiempo. Una de ellas va a ser... Un momento, ¿les spoileo o no les spoileo? Escuché que dijeron a alguien que sí, entonces les spoileo un poco, por mientras me pongo a comer zanahorias. Primero que nada, voy a avanzarle un poco a lo que es mi subterráneo. Es un subterráneo exclusivamente para guardar cofres, que es lo que voy a dedicarme a hacer en este preciso momento. Así que vámonos sin más. También voy a ir al Nether. Sí, toca ir al Nether otra vez para empezar a juntar más piedra luminosa. ¡Sí! Escaleritas, nos vamos a hacer 12. Está bien, no pienso hacer tan profundo el subterráneo. Simplemente vuelvo y repito, es para guardar cofres. Quiero tenerlos a la mano, pero que no se vean. Entonces aquí ya bajamos 1, 2, 3. Bajamos otro más que son 4, 5, 6, 7, 8. Siento que todavía me falta un poquito más. 9, 10. Es todo lo que vamos a bajar. Ya es toda, güey. Siete por 7. Entonces acá simplemente lo que vamos a estar haciendo es a completarle 7, 7 y 7. Yo sé, no tengo tanta iluminación, para eso mejor utilizo una buena antorchita y ya está. Así que esto lo voy a hacer muy rapidísimo. Pero para eso, ya me están escuchando diferente. No es que yo quisiera ponerla tan rápido a la buena día, pero se amerita. ¿Qué estás haciendo, Kitty? Ay, pues ando buscando pulpos para hacer pico. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Tú dices qué estás haciendo? Si nos quieres contar por ahí. Ando en el Nether. Oh, si puedes traerme un poquito de piedra luminosica. Te lo agradecería, es que estoy ocupado, Kitty. Mira, aquí ando uno flotando, Yoki. Sí, pero ese estaba iluminando por mientras, de momento. Ya casi, obviamente, voy a quitar un bloque más hacia abajo porque voy a ponerle piso. Y aparte le voy a poner techo. Ey, vas quitando el Nether de mi patio. Ok, si no lo quieres ahí en esa parte, pero creo que si lo movemos va a afectarle un poco. Bueno, eso lo vamos a averiguar después. Vamos a estar ahorita concentrándonos, lo bueno que estamos con las vocecitas de ardillita. Y a ver, hacemos más profundo esto, pero creo que todavía no. Es que estoy pensando en una decoración muy buena, que, como saben, luego se me vienen ideas a la cabeza. Tengo que quitar esto, ya que está muy bajito el techo. Y aparte, voy a ponerle diorita. Sí, no les quería decir todavía, pero voy a ocupar mucha más diorita que espero tener. A ver, no tengo más que 6, pero me puedo hacer otras 3. Claro que me lo voy a hacer. Oh, me puedo hacer hasta 12, creo. Ya tengo 18. Bueno, no es suficiente. Va a tener pura piedra pulida en el piso y en las paredes y en el techo. Creo que sí, para que todo se vea estético. Bueno, eso lo voy a averiguar también despuesito. ¿Quién tiene hueso? Te lo debo, Kitty, al menos que revises en mis cofres. ¿Por qué estás quitando otro, Megandroid? Y no sé por qué hablo así, si estoy con la voz de ardilla, ¿verdad? Bueno, igual ese bloque lo quité Diokis. Es que no lo quería quitar, pero voy a poner madera en esa parte para que se vea estético. Estoy quitando esto porque voy a poner aquí la diorita. Y no quiero que esto brinque y me golpee en la cabeza tan fácil. Por eso más que nada es que estoy haciendo esto. Obviamente las paredes también las voy a quitar. Y pues voy a hacer varias cositas. Yo pensé que en este episodio no lo iba a terminar, pero como les digo, no lo voy a hacer tan exagerado. Ey, si tenías hueso, está bien, Kitty, te lo regalo. Igual después me lo pagas con algo, no sé, si quieres darme piedra luminosa, si me quieres dar, ¿qué podría ser? Comida, algo que puedo ocupar. Vean esto, no lo quería romper, pero está bien. Me dan ganas de una buena vez ir poniendo la escalerita. Deberías de hacer un puente de mi casa a la tuya, estoy batallando.
le pusiera, ¿verdad? Lo ponemos por acá, perfecto. Yo sé que les está gustando, amigos. Que por cierto, yo les había dicho que en este episodio, en el episodio número 30, les iba a dejar el mapa, pero se los voy a deber porque todavía faltan muchas cosas. No quiero entregarles un mapa con muchas fallas, con todavía cosas sin terminar. No, es que aquí no lo voy a poder poner como yo quería. Pero está bien. Algo tal que así. Aunque la parte de abajo sí lo voy a quitar. Creo que este no lo tenía que haber puesto, porque es donde voy a poner las violitas. Simplemente esta partecita, perfecto, muy bien. ¿Qué tienes que hacer, lana gris? ¿Por qué, Kitty? Porque mira, ocupo tinta negra y tinta blanca para mezclarme y que salga gris. Y para hacer un bloque de... ese fue el gris, un bloque gris. Ajá. Ah, pues ocupo uno morado y el otro estamos con la gris. Sí, sí, no, pues tienes un ladero, sí, sí. Uno morado y el tinte gris. Que por cierto, mi hermano ocupa varias cositas, pero está lloviendo y creo que está relampayando. Quizás que hay un rayito aquí en medio directo. Digo, en medio directo. No estamos en directo, amigos. Así que no le hagan caso a la voz de arriba, estamos en video. Ojo, que relampagueó, loco. Relampagueó. ¿Alguien de ustedes, una buena samaritana que sepa dónde puedo encontrar diorita? Ya que ustedes tienen muchas cosas. Sigo el río. Perfecto, pero antes, ojo, aquí tengo 49. Más 20 que yo tengo, bueno, tenía más de 20. Son un stack y 5. Lo bueno que yo siempre dejo cosas en los cofres. Tengo más por acá, no tengo. Por acá, tampoco. Ok, está bien. Alguien que me haga el favor de quitar la lluvia y hacerlo... No lo hagan de día, mejor así de noche, más extremo. Que por cierto... Ya nos están escuchando normales. Ahorita tengo un stack de diorita pulida. Voy a ir poniéndolo, no quiero perder mucho tiempo. Primero voy a empezar con esta pared, porque quiero ver qué tal se va a ver la diorita pulida. En caso de que no se vea tan bien como yo esperaba, pues entonces lo cambio, ¿verdad? Ey, ¿quién tiene lana? Te la debo, Kitty. O puedes revisar, como ya te dije, mi cofre. No, no tienes, creo. Me quedan nada más 17 de diorita pulida. Se está viendo bien. El piso a lo mejor y lo hago de otro material. Quizás le ponga madera. No lo sé, eso lo voy a ver próximamente. Creo que en este episodio, pero más adelantito. Ahorita me voy a enfocar en querer terminarlo completo. Es momento de partir. Tengo que poner otra vez las escaleras, que lo bueno que ya estaban puestas estas de arriba. Vean este contraste. O sea, se ve muy bien, pero ¿por qué no puedo poner aquí? ¿Es acaso que está la piedra luminosa? ¿Por eso no me dejas? A ver. Sí, no me deja por eso. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Entonces, pues no le pongo en esa parte si no quiere. Y sirve como un tipo murito para poder estar quieto, sin bajar. Me gusta, me gusta. Ya lo estás escuchando rapidísimo. Y ahorita, ¿dónde estás? Yo sé que no te voy a encontrar tan fácil, pero... allá vamos. ¿Por esta parte? Sí, vete por el río. Ah, solo por el río y voy a encontrar mucha. Sí. Ok, espero encontrar una minita de... ¿Y ahorita? Ah, o sea que ¿cómo me vengo para acá? Sí, la vas a ver desde arriba, desde abajo. Ok, está en la montaña entonces. Es una montaña de diorita, entonces vamos a buscar la montañita de buenas dioritas. Estoy encontrando pura grava, cocina. Momento, ¿qué vemos por allá? Vemos un poco de diorita, creo que es diorita. Vamos hacia allá, sí, es diorita, Kitty. Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Miren, voy a quedar como payaso en caso de que no sea diorita. Pero sí, es inconfundible. La diorita, aquí está, perfecto. Es mucha diorita. Toda me la voy a llevar. Quitamos las escaleras para ver, traigo un hueso aquí, Kitty, creo que tú querías ahorita, así que si quieres más hueso. Traigo varios por acá, así que, pues, todo tuyo, Kitty. Tenemos la diorita, perfecto. Aquí me voy a armar de un buen arsenal de diorita. ¿Alguien que me pueda donar un poquito de piedra luminosa? Yo tengo. ¿Cuánto tú tienes, Daisy? 18. Es muy poquito. 18 polvos. 18 esa. Ah, ok. Si fuera solo el polvo, fuera muy poquito. Me pudiera hacer como una. Pero si son ya convertidas en piedra luminosa, perfecto. 18 me viene más que bien. Hasta me sobra. Bien, tengo que seguirlo quitando. Estamos con la voz de arriba. Pueden seguir hablando ustedes si quieren decir algo. No lo sé, yo estoy bien ocupado aquí. Oye, yo me cansé de buscar una oveja y siempre que no quiero. O sea que no la necesito, no aparece. ¿Verdad? Yo cuando no quería la diorita, ahí estaba por todos lados. Incluso tú me tuviste que dar mucha. Pero cuando yo quería, no pude encontrarla. Eso es lo que me enoja, que cuando quiero algo no lo encuentro. Si ahorita yo quisiera carbón, no encuentro carbón. Pero como no lo quiero, voy a voltear para abajo y voy a ver carbón, miren. Espérame, arañita. Fea, ahí está el carbón. ¿Les digo? Quítate araña. Y aparte hay más diorita. Así que la voy a estar agarrando toda la buena diorita. Perfecto. Es muchísimo. ¿Qué estás haciendo ahora, dice? Voy a ir otra vez. Cuidado con los coches, que andan muchos coches muy bravitos. Andan queriendo pelear los desgraciados. Y luego me disparó una cosa. ¿Pero por qué? La cosa blanca. ¡Ay, gas! No, hombre, cuídate, dice que esos tiran unos bolazos de fuego que no lo quieras ver, mira. Yo voy a seguir acá, tengo que quitar todavía otros 24. No me echen de menos, no me extrañen, Kitty, dice. Que estoy acá a punto de morir, si acaso vienen muchos zombies, creepers y de todo, ¿verdad? Ya casi. Ya puedo leer los buenos 2 stacks de diorita pulidita. Ya te puedo leer, diorita. Te voy a dejar la piedra ahí en tu cofre. ¿Ok? ¿Pero qué tipo de piedra, dice? La luminosa. Ah, perfecto. No, incluso ya voy para allá. Si me espera sería mucho mejor para no tener que estar abriendo todos los cofres porque tengo muchos. Ya quiero reorganizar, pero la reorganización la voy a hacer en directo. Sí, es que se me va a hacer, no imposible, pero no quiero subir un video solo estando acomodando los cofres. O sea, ¿quién quiere ver ese video? A lo mejor uno que otro sí, ¿verdad? Pero tampoco no quiero estar media hora en video acomodando solo los cofrecitos. No, mi casa está muy lejos. Voy a tener que utilizar la técnica milenaria de los milenarios. Así que, Dave, si me puedes esperar, te lo agradecería. No, voy a morir rápido, igual estoy con la voz de ardilla, así que no voy a respirar. No sé tú qué estás haciendo, Kitty. Estaba haciendo lo mismo. Estaba haciendo la técnica milenaria, Kitty, también. Vamos, una burbujita. Y ya es todo, güey, pero
no me tengo que salir de aquí. Vamos, rápido, rápido, rápido. Seguimos quitando la pared de acá, que todavía me falta mucho. Estoy dudando si poner la voz de ardilla otra vez o simplemente hacerlo así. Es que a veces que sí cansa, ¿verdad? ¿Tú qué estás haciendo, Kitty? Dinos rapidísimo. Pues yo ando decorando la cocina. Si hubieras pasado el episodio, ¿a qué diga el mapa? ¡Ay, qué bruto! ¿Qué le puedo poner aquí arriba? Es que tengo una idea muy buena. No sé si se vaya a ver bien. Espero que sí. La idea es esta. Poner 2 de piedra luminosa en la parte de arriba, en cada lado. Espero que se vea bien como en mi imaginación. Ahí está. Algo tal que así. Y luego acá también poner otras 2. Ahí está, perfecto. Otras 2 por acá. Aunque también se viera muchísimo mejor si le pongo una línea completa. Pero no nos vamos a exagerar con la piedra luminosa. No quiero ser exagerado de que, ay, qué presumido, tiene mucha piedra luminosa. Pues no, ¿verdad? Qué flojera estar moviendo los cofres a cada rato, tener que agarrar todas las cosas y así. ¿Verdad? Pero ni modos, Kitty, es parte de crecer, Timmy, y nos tenemos que aguantar. Voy a quitar un poco más de esto. No tenía pensado, pero no quiero que se tape la piedra luminosa que acabo de poner. Tremendo fail que iba a cometer, ¿verdad? Así que seguimos haciendo esto. Pero lo voy a hacer mejor con la voz de ardilla. Así que pueden hablar lo que quieran. Ya Kitty le dice que estamos, ¿cómo se dice? Libres de culpa. Pero yo voy a seguir aquí quitándolo. ¿Quién quiere venir a ayudarme? Negativo, negativo, que yo no puedo. Por 2, estoy ocupadísimo. Si no, Kitty, pues tampoco fuera, ¿verdad? Es que yo les ayudo en directo. Si ustedes quieren, como ya te dije a ti, tú, Kitty, te iluminé todo. Estuve como 20 minutos iluminando aparte. En el directo, digo, estuve en el Nether arriesgándome todo para que Kitty tuviera iluminación indirecta. Es una iluminación muy buena que le puse. Así que entonces lo que me falta... No, espérame, es que ese trabajo, Kitty, déjamelo a mí. Yo te voy a ayudar con el tema de la iluminación, solo que en el directo. Ya saben, amigos, sábado a las 6 p.m. hora México. Voy a darle a mi hermana con la iluminación y a Dave se ocupa un poquito de ayuda también. Pero ¿qué es lo que no se ve, Kitty, todavía? ¿Adentro o afuera? Adentro. Ah, ok, es que adentro yo no me metí. Simplemente te puse iluminación afuera. Falta más iluminación, pero hay que buscar la manera de que se vea muy bien. Ya que ahorita, como están viendo, amigos, se ve un poco oscuro aquí en la parte de abajo, pero es porque no le he puesto aquí. Y aquí voy a poner algo tal que así. ¿Se dan cuenta? Hay que saber poner esta buena iluminación que ya se me acabó. Espero poder hacerme... No me puedo hacer 2, solo 1. No voy a poder vivir con esto. No, este va a quedar así, pero de momento lo voy a dejar el huequito. Vean esto. Le va a gustar a Kitty y a Dave, van a ver. Van a querer hacer ellas también un buen subterráneo. Tengo más grita pulida, más por acá, perfecto. ¡No! Estoy poniendo de los mendiga cobblestone fea, cochina. ¿Creen que me alcance? Yo también voy a querer uno. Un pequeño subterráneo. Sí, para los cofres que no hay donde meterlos. ¿Y tú, Dave? Sí. Es que sí o no, es buena idea. No está mal. ¿Qué pasó, Dave? Tengo enfrente, no me hace nada todavía. ¿Pero a quién? A ese cerdo cochino. Ok, no, sí, amigos, es que hay unos cerditos ahí muy feos en el Nether. ¿Por qué le dejo este hueco? Porque falta otra piedra luminosa. Y entonces lo que voy a hacer es, aprovechando que estamos con las voces de ardilla, no voy a desaprovechar esta oportunidad y nos vamos a ir al Nether. Me parece bien. ¡Ey, me traes cuarzo! Posiblemente, Kitty, solo que ocupo mucha piedra luminosa. ¡Ay, me rompieron el buen caparazón que traía la armadurita! Escuché que se rompió. Vámonos al Nethercito. Es más difícil en estos momentos conseguir piedra luminosa porque ya casi me la acabo toda. Uy, pensé que iba a caer en la lava como normalmente lo hago. Voy a ocupar un poco de tierrita del Nether. ¿Dónde estás, Infiedrita? Este mundo está rojísimo. Aquí está. ¡Ay, se quita con el pico, es cierto! Queriéndolo quitar con una pala ni que fuera tierra, que yo le digo tierra, porque hay mucho aquí. Esto ya se los he dicho muchas veces, y a la tierra de afuera pues es así con la palita, no bien fácil. Yo te vi, Dave, ya sé que estás aquí. ¿Dónde estabas? Me asustó. ¿Pero qué pasó? Yo iba bien a gusto haciendo un puentecito. ¿Y te aventó? Sí. Mendigo cerdo, no, ahorita me lo voy a tortear, Dave. Vamos a tomar venganza por ese cerdo que también me tumbó, creo, en el directo. Mendigo cerdo, cochino. Pero esto no se va a quedar así. Pero primero, obviamente, a lo que vinimos. Piedra luminosa, si veo un poco de cuarzo, pues te voy a dar un poquito, Kitty, ahí para juntar todo lo que vea. Sí, lo que vea de cuarzo sí lo voy a agarrar. Por ejemplo, ese, pero está difícil, acá en un cerdo, ¿no? Es que a veces hay partes donde hay mucha piedra luminosa y mucho cuarzo. Eso es lo que quiero buscar. ¡Ojo! ¡Hay mucho peligro! Demasiado, diría yo. Sí, podría ser. Solo que lo que les decía, nos va a costar mucho trabajo más estar encontrando lo que queremos. Aquí hay cuero, mira, dice. Ah, lo voy a dejar ahí, pues. Es que va a estar ahí seguro igual. Es que como ya, ¿cómo se dice? Lo ignoraste el cuerito, se enojó. Oigan, ¿y la piedra luminosa? O sea, estaba jugando también de que me la había llevado toda, pero creo que ya no era juego. Es que no la encuentro. Yo solamente lo que estoy escuchando es a un gas, les iba a decir, a un gas llorando. Y no podemos escuchar un gas llorando porque luego nos va a querer asesinar. ¡No! ¡Les dije! ¡Mendigo! Se aprovecha de que no he comido. Nos lanzó un bolazo. Aprovechado. A ver, seguimos con nuestra búsqueda. ¡Uy! Miren qué buen banquetote nos vamos a llevar aquí de piedra luminosa. Ah, yo pensé que de cuarzo. Pues miren el banquetón de cuarzo por acá que tenemos. Sí, sí lo voy a agarrar, Kitty, pero espérame. Voy a cruzar los dedos para que ese gas se ponga... ¡Ay! Les iba a decir apenas que se ponga guapo. Pero de esa manera no te pongas guapo, desgraciado. Mendigo. Vamos a utilizar la técnica milenaria de los milenarios. No, no funcionó. ¿Es en serio ese cuarto dorado? ¡Vamos! ¿Pero cómo que no funciona? ¡Me torteó! Pues ahí quedó y mi piedra luminosa y todo.
Por cierto, antes de ir hacia la parte de abajo a hacer la piedra luminosa que ocupo para mi subterráneo, les voy a mostrar, ya puse a varios aquí de ustedes, amigos, claro que sí, pero los que coloqué son todos los miembros del canal. Pero Megandroid, ¿cómo es eso de los miembros? ¿Por qué yo no soy miembro? ¿Acaso no estoy suscrito a tu canal? Sí, sí está suscrito, amigos, pero hay una membresía que son los miembros exclusivos del canal. En la descripción yo siempre les dejo un link donde ustedes se pueden hacer miembros del canal pagando una membresía mensual, valga la redundancia, y tendrás acceso directo a los carteles de suscriptores. Y también voy a colocar varios de ustedes, amigos, aunque no tengan la membresía, en esta pared. Pero es 100% seguro que vas a estar si eres miembro del canal. Es mi día de suerte. Eso es lo que les quería decir. ¿Y cómo puedes estar si no eres miembro del canal? Simplemente comentando cosas buenas, compartiendo los videos, apoyándonos, yo dándome cuenta de que sí están viendo los videos casi que completos. Ahí yo me voy a dar cuenta y lo voy a estar colocando como siempre lo he hecho. Ahora sí, vamos a la parte de abajo porque se nos está acabando el tiempo. ¿Ya lo están escuchando rápido otra vez? Tenemos que hacer, pues mención a esto de las voces de ardilla. Tenemos que traerlas para acá para poder agilizar esto. Que vean cómo se ve. Miren, aquí voy a colocar los cofres. Mucha iluminación tienen. ¿Ve esto, Kitty? Y no se ve feo. ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves, Dave? Voy bajando por aquí, miren, por tablita. Que esto no estaba así. Bajamos y tenemos mucha iluminación. Yo voy a poner cofres aquí. Voy a tapar esto. Y va a seguir iluminado. Va a ser luz indirecta. Así que está muy bien. Ahí voy a poner muchos cofres. ¿Qué está viendo, Kitty? Amigos, mi hermana se le quedó viendo muy raro a mi subterráneo. Yo creo que quiere pillárselo. Ah, pues veremos. A lo mejor y me convences. ¿Qué cosa? Kitty, después lo quito, hombre. ¿Te estorba full o no? ¿Pero qué tú quieres hacer entonces ahí? Yo quería ahora hacer el patio, pero como no lo quitaste, me tocó hacer la cocina. Está bien. Para el próximo ya lo quito, Kitty. Full, segurísimo que sí. No, ese no lo iba a poner ahí, pero está bien. Miren, lo voy a mostrar, aprovechando que me están escuchando rapidísimo. Todo esto lo voy a llenar de piedra luminosa, por eso es que ocupaba muchísimo. Hasta aquí vamos a dejar este episodio, amigos. Si les gustó,